Bienvenidos a Jerusalén y específicamente bienvenidos a la Vía Dolorosa, donde Jesucristo cargó su cruz desde el lugar de su juicio hasta el lugar donde entregó su vida por los pecados de todos los hombres. La sangre que fue derramada por los pecados de todos los hombres recorrió las calles de Jerusalén. Bienvenidos a la segunda mitad de la primera sesión de la serie de empoderamiento de liderazgo. Esta sesión se llama 7 principios del liderazgo cristiano. Estoy de pie justo al oeste del muro occidental. El muro occidental es la única parte original que queda de la estructura del templo y del monte del templo que permanece hoy en día. Escucharás algunos sonidos de construcción. Eso es porque Dios está respondiendo tus oraciones y Jerusalén está siendo reconstruida y reparada. Estamos continuando una lección sobre los 7 principios del liderazgo cristiano. El quinto principio, que es el que vamos a ver ahora, es el principio de pedir. El hombre cojo, fuera de la puerta del templo, se sentaba allí pidiendo limosna. Un mendigo se niega a aceptar la responsabilidad por sí mismo. Ahora todos sabemos que hay personas que están en una situación absolutamente y totalmente desesperada, que necesitan ser atendidas. Y sí los ayudaremos. Seremos generosos con ellos. Pero la Biblia no recomienda la mendicidad como un modo de vida. Y este hombre, pedir limosna junto a la puerta del templo representará para nosotros a las personas que no están dispuestas a cuidarse a sí mismas, que no quieren ser responsables de atender sus propias necesidades. Prefieren usar su discapacidad para manipular a otros y decir, no puedo cuidar de mí mismo. Tú debes cuidar de mí. Tú debes cargarme. Tú debes ayudarme. No puedo hacer esto por mí mismo. Y todos nosotros tenemos algún tipo de discapacidad. Algunos de nosotros sentimos que no tenemos suficiente educación. Quizás sentimos que no somos muy atractivos, no somos muy inteligentes. No conocemos a las personas adecuadas. No tenemos suficiente dinero. Cada uno de nosotros podría encontrar algún tipo de excusa para no hacer nuestro trabajo para el Señor. Podríamos encontrar una excusa para el fracaso y podríamos usar nuestra discapacidad como excusa para no lograr algo para el Señor. Pero la Biblia nos anima a superar nuestra discapacidad y a no usarla para manipular a otros para que nos ayuden, sino más bien a usar nuestra discapacidad para ilustrar que Dios es capaz de ayudarme a superar mi dificultad. El apóstol Pablo testificó siguiendo el testimonio de Isaías. Todo lo que hago, lo hago por la fuerza que Jesucristo me da. Podemos ser personas que logran cosas. Podemos lograr cosas gracias a la ayuda que Dios nos da. Permítanme contarles sobre un amigo mío llamado el señor Kim, que vivía en Corea. Cuando era niño tuvo polio. Y como resultado de la polio, quedó discapacitado. Cada día tenía que levantarse de la cama y subirse a su silla de ruedas. Salía de su silla de ruedas, se subía a su furgoneta, bajaba de la furgoneta, volvía a su silla de ruedas, iba a trabajar, cumplía con sus responsabilidades durante la jornada laboral y luego invertía el proceso hasta que se acostaba de nuevo por la noche, pasando de la silla de ruedas a la cama. El señor Kim aprendió a usar sus manos y a fabricar dispositivos electrónicos. Y en su silla de ruedas él, gracias. Se desplazaba hasta donde necesitaba estar y usaba sus manos para fabricar un dispositivo electrónico. Y luego aprendió a enseñar eso a otras personas. A medida que pasaban los meses, tuvo cada vez más éxito y alquiló un salón. Contrató a otras personas que también estaban en silla de ruedas. Fuimos a visitarlo a su fábrica y vimos a personas en sus sillas de ruedas acercándose a la mesa donde había una línea de ensamblaje y hacían su trabajo con las manos y estaban discapacitadas.
Estaban en silla de ruedas, pero no estaban pidiendo limosna. Estaban logrando lo que podían hacer con lo que tenían. No solo había una línea de ensamblaje donde estos hombres discapacitados se reunían para hacer su trabajo, sino que también fuimos a una sala cercana donde había un área de recreación. En una de las paredes había un aro de baloncesto. En el otro extremo de la sala había otro aro de baloncesto. Me subí a una silla de ruedas y junto con otras 9 personas botamos el balón de baloncesto, nos pasamos la pelota, lanzamos al aro, bloqueamos tiros, interceptamos pases. Hicimos todo en nuestras sillas de ruedas que 10 hombres hacen cuando corren de un lado a otro de la cancha jugando baloncesto. Estos hombres tenían una actitud de sí se puede. Tenían la actitud de superaré mi discapacidad y lograré algo. Tendré éxito. No permitiré que mi discapacidad me dicte que no puedo hacer algo. Más bien, seré alguien que logra cosas. Haré algo. Y lo hicieron. Fue una gran alegría estar con ellos y contagiarme de su espíritu. Hubo otro hombre en mi vida que era lingüista. Él era la persona que enseñaba a los misioneros cómo estudiar idiomas, de modo que incluso si no teníamos una escuela de idiomas, aprenderíamos cómo aprender un idioma. Y podíamos ir a cualquier parte del mundo y predicar el evangelio a todos usando sus idiomas, utilizando las herramientas que este hombre compartió con nosotros. Cuando este hombre era adolescente, tuvo un accidente nadando y se rompió el cuello. Eso significó que desde el cuello hacia abajo estaba paralizado. No podía hacer nada. ¿Qué le quedaba? Este hombre tenía una voz. Tenía ojos, tenía oídos, tenía una mente y tenía la voluntad de lograr algo con lo que tenía. En su silla de ruedas se graduó de la secundaria. En su silla de ruedas se graduó de la universidad. En su silla de ruedas obtuvo un doctorado en lingüística. Y lo glorioso de este hombre fue que se negó a permitir que su discapacidad le dictara el fracaso. Todos los días que venía a clase, venía en una silla de ruedas. Y nos enseñó lecciones importantes y valiosas que los candidatos a misioneros y los misioneros necesitan saber para que podamos aprender idiomas y contarle a la gente acerca del Señor. Estos 2 ejemplos que les he contado demuestran que si una persona tiene la voluntad de lograrlo, es orante, fiel y busca al Señor, Él nos permitirá superar nuestra discapacidad. No necesitamos ser mendigos. No necesitamos manipular a otras personas ni pedirles que hagan por nosotros algo que podemos hacer por nosotros mismos. Podemos ser personas que logran cosas. En el nombre de Jesús. Esto nos lleva ahora al 6º principio, al que dirigimos nuestra atención ahora, el principio de la rectitud. Nuestra historia en Hechos capítulo 3 nos dice que Pedro miró fijamente al hombre cojo y también lo hizo Juan. El principio de la rectitud. Usaremos esta palabra para simbolizar la necesidad de que el hombre o la mujer de Dios mire de frente, mire correctamente, mire con discernimiento penetrante y comprensión la vida, el corazón y el espíritu de las personas a quienes ministramos. Si solo vemos el exterior superficial de una persona, realmente no sabemos cómo es esa persona, quién es o cuál es su potencial. Si estamos preocupados por si tienen barba o no, o qué tipo de ropa usan, qué tipo de sombrero llevan, si es que llevan sombrero, solo estamos mirando el exterior. Realmente no vemos a la persona. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que ve a alguien que está discapacitado, ve a alguien que está afuera y lo trae y lo guía hacia un nuevo camino, hacia una nueva realización de su potencial, debe ser capaz de mirar más allá de lo externo. Debe ser capaz de mirar más allá de la apariencia externa y ver el espíritu dentro de la persona. Si estoy mirando a alguien y solo veo el exterior, puede que vea a una persona con ansiedad. Oh, esta persona está tan ansiosa. Cuando están ansiosos no les sirven de nada a los demás.
Debido a su ansiedad, todos sus pensamientos solo giran en torno a sí mismos. Pero si veo a esa persona en el espíritu, soy capaz de mirar más allá de la ansiedad. Soy capaz de mirar más allá de la apariencia externa, obvia de las cosas, como lo indican las expresiones en su rostro, y ver el potencial, ver la imagen de Dios dentro de esta persona, lo que podrían llegar a ser, lo que Dios podría hacer con ellos cuando se rinden a Él y cuando le sirven. Si puedo mirar directamente, si Dios nos da a nosotros como líderes cristianos la capacidad de mirar directamente a las personas, podremos ver en lo que podrían convertirse. Pedro y Juan no vieron al hombre continuar en su parálisis. Ellos vieron el potencial de lo que él podría llegar a ser y lo que podría hacer. Y así lo guiaron hacia algo nuevo. Y si Dios nos da la capacidad de mirar directamente a las personas, encontraremos potencial en ellas. No seremos críticos con su ansiedad, ni críticos con su tristeza, ni críticos con su enojo. Más bien veremos más allá de eso, hacia el potencial de lo que podrían llegar a ser. Mira a la persona que está triste. Si solo miramos las circunstancias externas, veremos sus lágrimas y la tristeza reflejada en su rostro. Y pensaremos, oh, qué persona tan triste, qué situación tan triste. Pero si Dios nos da la capacidad de ver más allá de eso, de ver directamente al corazón y al espíritu, para que podamos ver el potencial de esa persona, seremos capaces de ver en lo que esa persona podría convertirse si logramos sacarla de su tristeza. Y así no los condenamos ni simplemente los criticamos por estar tristes, por ser una persona triste o por estar en un lío lamentable. Oramos por ellos y los acompañamos, los guiamos, los animamos, los llevamos de afuera hacia adentro, de la tristeza a la alegría. Lo mismo ocurre con la ira. Hay personas que están enojadas. Y si todo lo que vemos es su enojo reflejado en su rostro, expresado en sus movimientos corporales, entonces no vamos a poder ayudar a las personas. Pero si Dios nos permite mirar más allá de la apariencia física, más allá de las expresiones faciales y ver el potencial que hay dentro de estas personas para que podamos ministrarles y llevarlos de ese estado a algo nuevo, entonces podemos ser un líder cristiano. Si no podemos mirar de frente, no creo que alguna vez podamos ayudar a nadie. Pero Dios nos dará la capacidad de mirar directamente a las personas, tal como lo hicieron Pedro y Juan, y así como ellos llevaron al hombre a una nueva experiencia, tú y yo podemos ver a personas que están atadas por hábitos, personas que están tristes, personas que están lisiadas, personas que están atadas por diferentes tipos de cosas en la vida. Cuando los miramos directamente, vemos el potencial en sus vidas para convertirse en algo nuevo y ser alguien para el Señor. Esto nos lleva ahora al principio número 7. El séptimo principio, la séptima parte de esta lección, es en realidad mi parte favorita. Es el principio fuerte. Este hombre estaba lisiado, sentado junto a la puerta, incapaz, según él, de hacer algo, de ser alguien o de lograr algo. Si Pedro y Juan le hubieran dado lo que él pidió, ¿dónde estaría al día siguiente? Tienes razón, estaría exactamente en el mismo lugar, continuando con la mendicidad. Así que mi parte favorita de esta historia es el hecho de que Pedro y Juan no le dieron lo que él pidió. Él pidió algo. Pedro y Juan tuvieron el valor, la audacia y la sabiduría de no darle lo que él pidió, sino de darle algo mejor. Él buscaba una solución temporal. Buscaba algo que simplemente cubriera la necesidad del momento. Pero Pedro y Juan querían darle algo que alterara permanentemente su situación. Él quería solo plata y oro. Él solo quería una solución temporal. Dios quería darle sanidad para que sus pies y tobillos fueran fuertes. Y encuentro que esto es muy simbólico de la manera en que Dios responde a la oración.
¿Has descubierto que Dios es mejor respondiendo oraciones de lo que nosotros somos pidiéndolas? Yo lo he descubierto. Y creo que como hombre y mujer de Dios, como hombre y mujer de oración, tú también puedes descubrirlo. Así que este hombre en su situación de discapacidad me lleva a hacerme varias preguntas importantes. Y una de ellas es, ¿de qué manera soy yo como ese hombre lisiado que busco una solución temporal cuando Dios quiere darme una solución permanente a mi problema? Él quiere cambiar mi situación para que no solo no tenga que mendigar más, sino que con tobillos fuertes pueda caminar y saltar y dar gloria a Dios en la manera en que le sirvo. Quiero saber si hay cosas en mi vida por las que estoy orando de la manera equivocada y aprender de esta ilustración en Pedro y Juan, quienes se negaron a darle lo que él pedía, pero en cambio le dieron algo mejor. Otra cosa en la que creo que podemos reflexionar es que tal vez necesitamos preguntarnos a nosotros mismos. La pregunta, ¿de qué manera estoy debilitando a otras personas al darles lo que piden cuando en realidad debería estar atendiendo su verdadera necesidad? Si Pedro y Juan le hubieran dado la plata y el oro que él buscaba, habrían seguido debilitando a ese hombre. Y si tú y yo hacemos lo mismo, debilitamos a las personas. Hay ocasiones en las que ayudamos demasiado a las personas y por ayudarlas las hacemos débiles. Quizás sea algo difícil de comprender, pero a veces damos una ayuda que no ayuda. A veces damos una ayuda que obstaculiza el crecimiento de una persona. Algunas personas pueden decir, necesito un nuevo trabajo. Pastor, ore por mí para que consiga un nuevo trabajo. Bueno, si les damos o oramos por ellos para que consigan un nuevo trabajo, puede que eso realmente no sea lo que necesitan. Quizás lo que necesitan es aprender a convertirse en un nuevo empleado, en un mejor trabajador. En lugar de llegar tarde al trabajo, necesitan llegar a tiempo. En lugar de ser perezosos en el trabajo, necesitan ser industriosos, trabajar duro y buscar otras cosas que hacer en el trabajo para así convertirse en mejores empleados. Y como resultado de eso, entonces recibirán un ascenso. Obtendrán un nuevo avance o quizás un aumento de salario. Así que Pedro y Juan tuvieron el valor de negarse a darle a este hombre lo que él pensaba que necesitaba. Y hay personas en nuestras vidas, personas a las que queremos ayudar, que creen saber lo que necesitan, pero si les damos lo que creen que necesitan, les negamos la oportunidad de crecer y de aprender a hacer algo por sí mismos. Así que debo preguntarme, ¿tengo yo el valor que tuvieron Pedro y Juan? ¿Que les daré lo que realmente necesitan, no solo lo que creen necesitar? Otra pregunta que debo hacerme es, ¿de qué manera estoy dependiendo de las personas en lugar de depender de Dios? ¿Hay alguna forma en la que deba enfocar mi atención en el Señor y pedirle que supla mi necesidad de una manera permanente? En vez de estar siempre acudiendo a esta persona o a aquella o pidiéndole ayuda a uno u otro, ¿cómo puedo servir mejor al Señor dándole mi atención, buscándolo y permitiendo que Él provea sus soluciones para mi situación de necesidad? Y finalmente, algo que he aprendido al viajar como lo hacemos, de nación en nación, realizando conferencias para personas en muchos lugares del mundo. Me pregunto si el Señor nos daría la sabiduría para discernir de qué manera estamos dependiendo del dinero. ¿Proveniente de fuera de nuestra propia nación? ¿De qué manera dependemos de fondos extranjeros para construir nuestras iglesias? ¿De qué manera dependemos de fondos extranjeros para nuestro sustento cuando deberíamos estar aprendiendo a depender de Dios? Deberíamos estar aprendiendo a confiar en el Señor para que Él mismo supla nuestras necesidades. Hemos estado enseñando este tipo de lección durante varios años ya y solo recientemente, en el último año, he visto indicios de iglesias donde hemos ministrado
donde están aprendiendo a ser autosuficientes, aprendiendo a depender de Dios, a confiar en Dios y a buscarlo a Él. En lugar de pedir dinero del extranjero, están aprendiendo a recaudar fondos por sí mismos. He visitado iglesias solo en los últimos 6 meses, donde ellos mismos han fabricado sus ladrillos, donde han talado árboles y construido sus propias vigas para el techo, para la estructura principal del techo, y han puesto dinero en sus arcas y comprado la lámina de metal que era necesaria para el techo, y ellos mismos han construido las iglesias. En lugar de depender del dinero de otro lugar, están construyendo iglesias y usando sus propios recursos. Esto es un gran aliento para nosotros al ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Escuchamos una historia hace apenas 5 meses de una mujer en una iglesia que vendió su vaca. Y con el dinero ayudó a comprar la lámina para el techo del edificio de la iglesia. Y luego, después de que eso sucedió, alguien le regaló una vaca mejor. Así que todavía tiene una vaca. Es una vaca mejor, pero aprendió el gozo de dar. Aprendió cómo Dios puede proveer para ella. Aprendió a dar testimonio de la provisión de Dios, del cuidado de Dios por ella y de la capacidad de Dios para suplir su necesidad, porque se sintió responsable de hacer lo que estaba a su alcance para ver esa iglesia construida usando sus propios recursos, usando sus propios fondos, usando sus propias habilidades y trabajando arduamente. Mientras he viajado y mientras he estudiado el trabajo misionero y los patrones de crecimiento de la iglesia en el mundo, soy consciente de que muchas veces es el misionero occidental quien ha contribuido a este problema. Hombres y mujeres bien intencionados de Europa, hombres y mujeres bien intencionados de Norteamérica han ido a lugares y hemos enseñado a la gente a ser dependiente de fondos extranjeros. En lugar de decir, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Sé autosuficiente. Mira lo que Dios hará para fortalecer tus pies y tus tobillos y hacerte capaz de hacer lo que necesitas hacer. Hemos dicho, plata y oro tengo. Te construiré una iglesia, te construiré una escuela, te construiré un hospital, te cuidaré, tengo dinero. Y así nosotros, sin querer, inadvertidamente, hemos hecho que la gente dependa del dinero extranjero. Y creo que esto está mal, así que mientras viajamos no pagaremos por cosas que creemos que ellos deberían pagar. No haremos que dependan de nosotros. Les daremos la oportunidad de superar su situación financiera y apoyar la obra por sí mismos, construir la iglesia por sí mismos y lograr cosas en el nombre de Jesús por su propia cuenta. Si le das un pez a un hombre, necesitará otro pez al día siguiente. Pero si le enseñas a pescar, aprenderá a pescar por sí mismo y en ese caso no tendrá que depender de otra persona para recibir ayuda. Pedro y Juan ejemplificaron ese principio. Se negaron a permitir que este hombre lisiado, que estaba junto a la puerta llamada Hermosa, se volviera dependiente de ellos. Más bien con sabiduría, discernimiento y valentía se dirigieron a este hombre, lo miraron directamente a los ojos. Vieron el potencial en él, que podía hacer algo por sí mismo, sin fondos, sin ayuda del extranjero. Y le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y quiero decirte eso a ti. Y confiar en que el Espíritu Santo te dará la sabiduría para aplicar esto a tu situación única. Todos tenemos necesidades, todos tenemos cargas, todos tenemos limitaciones. Todos tenemos áreas en las que necesitamos la provisión de Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos la sanidad y la bendición de Dios, o no podemos hacer la obra del ministerio. No podemos caminar correctamente, no podemos vivir correctamente, no podemos hacer lo correcto a menos que Dios nos ayude. Al depender de Él, en lugar de depender de un Pedro y un Juan, y al enseñar nosotros, como Pedro y Juan, a las personas a depender de Él, les hacemos un verdadero favor.
Les damos una ayuda que realmente ayuda cuando los dirigimos hacia aquel que puede ayudar y ayudará. Y les dará la ayuda correcta y les brindará ayuda en el momento de necesidad una y otra vez. Así que aprendamos a decirle a la gente, levántate y anda. Aprendamos también nosotros a levantarnos y andar. Y aprendamos a decirle a la iglesia donde servimos y a la iglesia en las naciones donde servimos, levántate y anda en el nombre de Jesús y da gloria y honra al Padre. Él fortalecerá tus tobillos. Él te hará capaz. Puedes hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Levántate y anda. Ese es el mensaje de Dios para ti, hombre de Dios. Mujer de Dios, comparte ese mensaje con otras personas. Levántate y anda. Como aprendimos, Pedro y Juan hablaron palabras de fe y ánimo al hombre cojo, tomaron su mano, lo levantaron y le dijeron, en el nombre de Jesús, camina. Y el hombre caminó. Y hoy estamos caminando por una de las partes más emocionantes de Israel. Esta es una calle donde hay tiendas, hay multitudes de personas, cosas hermosas para comprar, paisajes hermosos para ver. Quizás algún día el Señor te dé la oportunidad de visitar este lugar, pero en cualquier caso podemos ver que Jerusalén está floreciendo y creciendo y las bendiciones de Dios están sobre su pueblo. Dios te bendiga.